Al empezar en directo que íbamos a conversar con Manuel Espinosa, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, para que nos brinde algunas recomendaciones para evitar mordeduras, por ejemplo, de arañas, serpientes o murciélagos cuando uno va de campamento por Semana Santa. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes y gracias por la invitación. A nombre del doctor César Cabeza Sánchez, mi jefe, jefe del Instituto Nacional de Salud. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco cuáles son estas recomendaciones del MINSA para los campistas. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? En general, digamos, el MINSA está dando varias recomendaciones desde muchos puntos de vista. Alimentación, transporte, inmunizaciones. En nuestro caso, en este momento vamos a hablar sobre animales ponzoñosos y algunas mordeduras de animales que pueden producir enfermedades. Siempre que uno va a tomar una decisión de desplazarse de su lugar habitual, es muy importante que piense en tres cosas básicas. Una pregunta ¿es seguro? La segunda pregunta, ¿hará daño a mi salud? Y la última pregunta, ¿haré daño al medio ambiente? Entonces, en ese contexto uno debe planificar incluso desde mucho antes de partir. Ya la gente está en este momento posiblemente acampando, ya están paseando por unas ciudades cercanas a Lima, Selva Central, Norte, Sur. Entonces hay riesgos, hay ciudades hacia el norte del país, hacia la Selva Central, que van a producir enfermedades. Por ejemplo, el zancudo Aedes aegypti, el dengue. Hay también ciudades que tienen malaria en la zona periférica, hay gente que le gusta ir al río, dar sus paseos, navegar. Entonces ellos deben usar ropa de protección, de repente habitual, ¿no? De manga larga, que cubra toda la parte de su cuerpo. ¿Estos en qué sectores, por ejemplo? Por ejemplo, acá muy cerca, hacia Casma, ¿no? Al norte está Piura, está La Libertad, está Lambayeque. Hay ciudades como, por ejemplo, distritos de Motupe, en Lambayeque, el distrito de Batán Grande, que tienen en este momento un incremento de dengue. Hacia Loreto, ¿no? Sobre todo hacia Río Morona, hay malaria la llamada maligna por Plasmodium falciparum. Entonces, además de tener sus cuidados, incluso hasta dónde dormir, un mosquitero, el hotel que tenga mallas metálicas, usar también repelentes. Hay diversos tipos, hay cremas, pero también hay incluso tipo pulseritas que dan un olor con aceite de citronela, que es natural, y también espantan parcialmente a los mosquitos. ¿Qué pasa si después de haber tenido esos cuidados, uno digamos va a un lugar seguro, tiene mosquitero, se pone el repelente, pero aún así le pican uno de estos zancudos? Claro, o sea, debe estar pensando ya que si en los días futuros tiene una molestia como fiebre, malestar, dolor de cabeza, tal vez, ya estando acá en Lima, decirle al médico lo importante: viajé hace tantos días a tal lugar, no será una enfermedad del lugar. Entonces el médico se orienta rápidamente, va a hacer, digamos, incluso que se haga el diagnóstico. Mi institución, el INS, produce justamente los kits para el diagnóstico rápido de diversas enfermedades, entre ellas dengue, fiebre amarilla. También somos el ente nacional de referencia para malaria y muchas enfermedades infecciosas. Ese es por el tema de dengue y malaria, ¿no es cierto?, en determinados espacios. ¿Qué pasa con aquellos que van a la playa, por ejemplo? ¿Qué riesgos corren ahí de En la playa, básicamente, aparte, digamos, de problemas alimentarios, si es que no llevaron los alimentos, no los conservaron en forma adecuada, el exceso de alcohol, accidentes comunes que puede haber en el mar y en la arena, hay también escorpiónidos, alacranes. Aunque no parezca, hacia el sur, muy cerca, en la arena, hay alacranes que viven, ese es su ámbito de vida, o hacia los cerritos. Eventualmente también hay animales marinos que tienen ponzoña. Posiblemente usted, como yo, cuando era muy niño, he tenido accidentes con la malagua, ¿no? Que tiene sus filamentos, que tiene una sustancia urticarante que produce dolor, mucho dolor. En algunos lugares, incluso muy cerca, donde hay pequeños cerritos de arena, hay serpientes venenosas, víboras. ¿Aquí en el sur? Acá, incluso mismo Lima, San Juan de Lurigancho, podemos acá hacia el sur, Pachacamac, por ejemplo, hay serpientes que son venenosas, que uno puede ser mordido. Lo más importante es que si yo sospecho que ya sea una araña, o sea una pequeña serpiente, yo no soy experto en saber si eso no es venenosa. Entonces, el primer auxilio es imaginar que su brazo, si fue mordido en el brazo, por ejemplo, está fracturado. Entonces, se entablilla un vendaje. Ya se ha dicho por televisión, he escuchado en muchos canales, el botiquín básico tiene que llevar, además de gas, alcohol, agua oxigenada, vendas. Entonces, entablillado, que son ramitas de cualquier, o cartones, y se venda, que no mueva nada, porque si yo muevo los dedos, el tóxico, el veneno se absorbe rápidamente. Y puede ir hacia otros órganos y producir los daños que a veces produce. Hay algunos que producen daño local, otros destruyen los glóbulos rojos masivamente, otros tienen neurotoxinas, pero nadie puede saberlo más que el experto. Claro, pero entre ese camino en que uno no sabe qué tan tóxico puede ser el veneno, puede generar inclusive una intoxicación más fuerte. ¿Qué es lo que debe tomar, digamos, para de alguna manera neutralizar el veneno? Su pregunta es muy importante y complementa la anterior. Entonces, el primer auxilio es inmovilizar el lugar afectado.
No echarle nada, no quemar, no hacer torniquetes, no cortar porque no sirve para nada. Inmovilizarlo, si es en el brazo. Si lo pueden transportar cargado, transportarlo. No automedicarse, ese es el segundo mensaje. Nunca automedicarse y acudir al centro asistencial más cercano. Estamos en alerta verde a nivel Ministerio de Salud. Incluso los centros periféricos tienen ambulancias para que en caso sea necesario, en forma, vamos a llamarlo así, gratuita, transportar al afectado al lugar de nivel mayor, de mayor complejidad para que sea atendido. El INS produce sueros antiveneno, que son también distribuidos en forma gratuita a todo el país. O sea, no hay falta de ningún suero antiveneno, llega el paciente, es evaluado, es evacuado al lugar, hay un especialista y va a ser atendido de inmediato con los sueros antivenenos. Le voy a pedir un minuto porque tenemos información en vivo, nos vamos a trasladar al peaje de Villa con Lourdes Paucar para... Vamos a dejar el peaje de Villa y vamos a retomar nuestra conversación con Manuel Espinosa, infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Estábamos hablando precisamente sobre las infecciones, las picaduras de algunos insectos que podrían generar infecciones o problemas a aquellas personas que se van de campamento o se van de viaje. Vamos a retomar la conversación. Hablamos que los riesgos son de aquellas personas que se van a ciertos puntos a la sierra, sobre todo a la selva. Selva central, selva oriental, norte del país, ¿no? El zancudo, pero también en esos lugares hay serpientes venenosas, hay arañas venenosas. También hay en la selva, sobre todo, el riesgo de mordedura por vampiros, ¿no? Murciélagos que se alimentan solamente de sangre. Y en ese caso, ¿cómo podemos paliar la situación hasta llegar al médico? Lo que va a descubrir la persona que duerme, sobre todo a la intemperie, es abriendo carpas, se van y se tiran a la arena, por ejemplo, ¿no? Es que va a amanecer y va a sentir algo tibio o húmedo. Ve y es su sangre. Se revisa y hay como un pequeño corte, muy pequeñito, de medio centímetro más o menos. Puede ser en los labios, en los pulpejos de los dedos, puede ser en la nariz. Entonces ya debe pensar que fue mordido por un animal. Y ese animal puede ser un murciélago, porque no va a verlo, no va a sentirlo. Entonces, si hay sospecha, de inmediato, sin perder tiempo, acudir al centro asistencial, un hospital, centro de salud, puesto de salud más cercano, donde va a ser atendido. Si hay sospecha de mordedura de un murciélago, de inmediato inicia su vacunación antirrábica. También el Ministerio de Salud asegura la distribución de este biológico en todo el territorio nacional. Pero hay personas que tal vez no se dan cuenta porque digamos que han bebido, están de campamento, se echan a dormir y no se dan cuenta que han sido mordidos. ¿Qué es lo que se puede dar cuenta? ¿Cuál sería la señal de ellos para saber que algo les ha pasado? Si es que no se han sentido o no se han dado cuenta que han sido mordidos. En el caso de mordedura de vampiros, siempre va a haber sangrado, siempre. Porque la saliva tiene un anticoagulante. Incluso dejan de lamer, se llenaron de sangre y sigue sangrando porque la saliva hace que anticoagule. Pero en todo caso, si no hubiera tanto sangrado y no se dan cuenta por el licor, van a notar que hay una herida abierta, ¿no? Y que es más o menos profunda. Y de repente al lavarse va a sentir que empieza a sangrar nuevamente. Aparte del lavado con abundante agua y jabón, acudir de inmediato porque podría ser un tipo de animal de este tipo y debiera ya iniciar una vacunación inmediata. No debe ingerir ningún medicamento. No, la idea es que nadie se automedique. Y vuelvo a repetir, siempre en lo que vamos actuando hay que escuchar los consejos de los mayores, de los más sabios. Las 3 preguntas que tienen que hacerse siempre: ¿es seguro? ¿Hará daño a mi salud? ¿Haré daño al medio ambiente? ¿No? Para proceder a hacer lo que queremos hacer. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones que les puede dar a los campistas o a aquellas personas que van a viajar? Solamente que se sigan cuidando, que se comuniquen en forma constante con la familia, porque la familia siempre es la que a veces da la alarma de que algo pueda estar pasando. Hay gente mayor que va a aconsejarlos. En segundo lugar, recordar que en el lugar donde ellos van hay que preguntar qué riesgos existen, para que cuando vuelvan a Lima y si se enferman, acudan de inmediato a un centro asistencial para hacerse revisar. En caso que los pique, por ejemplo, un zancudo. Un zancudo o de repente un accidente cortante que no saben a qué se debe. Y bueno, yo he visto que el descuido más grande es el de higiene de manos. Felizmente ya no hablamos de lavado de manos, ahora hablamos de higiene de manos. Se ha demostrado que el uso de alcohol con glicerina, llamado alcohol gel, por ejemplo, el INS ya produce también el Chuyamaki, que también es un alcohol gel para uso diversos, donde basta que me eche, haga el esparcimiento, esparzo el material en toda mi mano, espero 20 segundos y ya puedo ingerir alimentos. Actúa también como el lavado de manos con agua y jabón. ¿Y para desinfectar también alguna herida? También sirve en caso que no tengan el botiquín completo. No, tengan mucho cuidado nuevamente, no se automediquen y acudan y confíen en los servicios de salud. ¿Qué llevar en un botiquín de emergencia? Lo básico, ¿qué llevar? Yo empiezo de la persona. Si yo tengo una enfermedad crónica, por ejemplo soy asmático, soy diabético, soy hipertenso, soy cardiópata,
nunca olvidar mis medicamentos. Lo común que la gente hace es que llena todo, llena esparadrapo, alcohol, curitas, algunos medicamentos para el dolor, pero se olvida de lo que él usa todos los días, y eso es grave. Entonces, en el botiquín, apuntar los medicamentos que usa uno por tener una enfermedad crónica. No olvidar un analgésico que es importante. Yo estoy en contra de los antiespasmódicos que para el cólico, porque para mí el dolor abdominal es una caja de Pandora. Puede ser algo leve, pero también puede ser algo tan grave que puede llevarte a la muerte. No automedicarse. No, entonces, pero sí lo básico para atender una emergencia como primeros auxilios. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes más bien, y gracias por el aporte de ustedes a la salud pública nacional. Ok. Manuel Espinosa, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, hablando pues sobre las posibles mordeduras de arañas, serpientes, murciélagos o algún tipo de infección, y hay que estar atento en todo caso cuando se sale de campamento o se va de viaje. Hacemos una pausa, volvemos.